Buenas tardes, soy Clara, integrante del grupo 8 Antavirus. Antavirus es una enfermedad que tiene su origen en el continente europeo y asiático, luego se expande por el resto del mundo, 50 años después llega a la Argentina. Hoy se registran en nuestro país 4 zonas endémicas de síndrome cardiopulmonar. Por definición, es una enfermedad zoonótica que se transmite al hombre a través de animales. Es grave, aguda, causada por un virus, el virus Hanta. La historia se remite a la década del 30-40, donde médicos rusos y japoneses detectan entre sus tropas una enfermedad grave, a la que denominan nefritis epidémica y fiebre hemorrágica epidémica. El agente etiológico de este síndrome es denominado virus sin nombre, aunque con el tiempo logran investigar que el reservorio de ese virus eran los roedores. En el año 1976 logran hacer estudios serológicos sobre el tejido pulmonar de los roedores, aislando el virus y denominándolo virus Hanta en honor al nombre del río en Vietnam, donde logra aislarse el ratón por primera vez. Vietnam es acá, en el sudeste asiático. La República Argentina es acá. 50 años entre un caso y el otro. Desde entonces, con síndrome comenzó a considerarse como una infección endémica. En el año 81 logra aislarse el virus, cultivarse in vitro, y es la primera vez que está la oportunidad de hacer el estudio sistemático de ese patógeno. En Estados Unidos y México, en el año 1993, se registra una enfermedad gravísima, respiratoria, con una letalidad del 50%. Ahí la denominan síndrome cardiopulmonar por antavirus. En nuestro país, en la localidad de Orán, en Salta, en el año 1980 se registran casos de una enfermedad desconocida, respiratoria, muy grave, que los médicos notifican. 15 años después, haciendo los estudios serológicos correspondientes, determinan que el agente etiológico de aquella enfermedad era el antavirus. En el año 96, en Río Negro, se detecta un brote. Hoy, en nuestro país, esta enfermedad se ha vuelto de total importancia para la salud pública, ya que a fines de 2018 vuelve a aparecer un brote por antavirus. Buenas tardes, soy Camila. Voy a comentarles un poco acerca de esta patología. El hantavirus es una enfermedad zoonótica viral transmitida por roedores infectados. Su forma de transmisión son 4. Por inhalación, a través de la orina fresca, las heces, los materiales de anidación o la saliva del roedor, que producen gotas contenedoras del virus y entran en contacto con el aire que se respira. Por contacto directo con roedores infectados, ya sean vivos o muertos, y luego tocarse la nariz, la boca o los ojos. También por comer alimentos contaminados. Otra forma de contagio es por medio de la mordedura de estos roedores. Y por último, es la vía interhumana, que se da entre personas a través del contacto estrecho con personas infectadas durante los primeros días de los síntomas. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede presentarse como un cuadro leve de síndrome febril o llegar a una insuficiencia respiratoria grave. El periodo de incubación varía de 1 semana a 1 mes y medio. Existen 4 etapas de la enfermedad. La etapa prodrómica, que dura de 3 a 5 días y se caracteriza por ser muy similar a un cuadro gripal, con síntomas como fiebre, cefalea, dolor muscular, dolor abdominal, diarrea y náuseas. Luego la persona mejora, pero a las 48 horas se comienza una disnea por infiltración de líquido en los pulmones. La etapa cardiorrespiratoria es la segunda, que se caracteriza por la aparición de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes presentan hipertermia, taquicardia, taquipnea e hipotensión. Una vez instalada esta fase, la enfermedad evoluciona rápidamente y se puede llegar a la muerte de 24 a 48 horas. Una vez que se estabiliza respiratoria y hemodinámicamente, se llega a la fase diurética, en la que el edema pulmonar es absorbido. La última fase es la de covalencia, que se desarrolla en los 2 meses siguientes.
Por eso es muy importante la detención temprana y la atención médica oportuna de la enfermedad a través de un diagnóstico preciso, ya que es una enfermedad que avanza rápido y tiene mucha similitud con otras enfermedades. Es muy necesario realizar un diagnóstico diferencial con respecto a otros síndromes febriles. Dentro de las técnicas de diagnóstico se encuentran la serología, la transcripción y la necropsia. Al inicio de la enfermedad es difícil diagnosticar al hantavirus a través de una radiografía de tórax, porque no se alteran mucho los pulmones. Pero al inicio de la fase cardiopulmonar se puede llegar a ver algún signo de edema intersticial bilateral y en algunos de los casos se pueden llegar a un derrame pleural. Eso es todo, muchas gracias. Soy Samantha y voy a hablar del traslado del paciente, tratamiento y complicaciones. Es muy importante las precauciones que se deben tomar ante un caso sospechoso de hantavirus para el traslado de paciente desde un centro de menor complejidad a uno de mayor o en el mismo centro desde una unidad hacia otra. Entre estas precauciones, las más importantes son contar con el personal capacitado y el equipamiento adecuado lo antes posible, tener en cuenta las medidas de bioseguridad, incluyendo el uso de barbijos de alta eficacia. Antes y durante el traslado, el paciente debe estar estabilizado hemodinámicamente y debe contar con un acceso venoso adecuado. Si este traslado se realiza vía aérea, el paciente debe estar intubado previamente. Para esta enfermedad no existe ni vacuna ni tratamiento específico. Lo que se intenta es mantener bajo control los síntomas que van surgiendo, ya que afecta a los pulmones, a los riñones y puede afectar a los demás órganos. Hay protocolos experimentales que son usados para tratar a pacientes en estado graves de síndrome pulmonar por hantavirus, como la oxigenación de membrana extracorporal o también llamada OMEC. Este tratamiento, que utiliza una bomba para circular la sangre a través del pulmón artificial y luego la envía de nuevo hacia el torrente sanguíneo. Por eso se dice que el paciente debe encontrarse en un centro donde tengan una unidad de cuidados intensivos adecuada, donde lo puedan atender como se debe. También se ha utilizado un medicamento llamado ribavirina, que se le dio a 4 pacientes y que mostraron mejoras en los síntomas y también no necesitaron ninguna ayuda mecánica de ventilación al estar en terapia intensiva. Es muy importante aclarar que este medicamento, al solo usarse en 4 personas, no hay una evidencia científica que avale su uso. Entre las complicaciones, una vez presentados los síntomas y dependiendo siempre del tipo de cepa que el paciente tenga, en la mayoría de los casos se produce una insuficiencia respiratoria. A medida que los pulmones se llenan de líquido, se hace cada vez más difícil la respiración. La presión arterial disminuye y los órganos comienzan a fallar, especialmente el corazón, que al agravarse esta situación se produce lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Otra complicación puede ser la llamada fiebre hemorrágica de síndrome renal. Esta afección renal comprende proteinuria, hematuria y disminución del filtrado glomerular. Estas 2 complicaciones pueden llevar al paciente a la muerte. Hola, mi nombre es Arfanas y voy a hablar sobre qué hay que hacer ante un caso sospechoso de hantavirus y cómo notificarlo. Empieza la sospecha cuando hay síntomas como dolor de cabeza, fiebre, vómito, dolor abdominal, dolores musculares o insuficiencia respiratoria. El primer paso a seguir ante un caso sospechoso es observar a la persona y analizar si necesita con urgencia ayuda ambulatoria u hospitalaria, que tenga estabilidad hemodinámica y que tenga los parámetros ventilatorios normales. Notificar el caso, porque así lo establece la ley 15.465, y notificar el caso también al jefe regional de epidemiología. Llenar la ficha epidemiológica del paciente, del infectado, enviar esa ficha al laboratorio junto con las muestras y observar, vigilar de cerca la aparición de síntomas de las personas que estuvieron en contacto con el infectado. Luego, comunicarle al paciente, a la familia y a la comunidad sobre la enfermedad, sobre los reservorios, sobre los modos de transmisiones
y sobre la prevención de esta. ¿Cómo notificar un caso de hantavirus en el preciso momento en que ya se convierte en un caso clínico por hantavirus? Porque hantavirus es una enfermedad de notificación obligatoria por su rápida transmisión. El profesional saca la muestra, las envía al laboratorio y llena la hoja clínica de internación. Luego se carga el caso al módulo Sibila, se llena de manera correcta y precisa la ficha. Luego es derivada a través del sistema nacional al Laboratorio Nacional Residente, y envía un correo, un email de alerta a los principales referentes de epidemiología y al laboratorio en que se asiste. Enfermedad de notificación obligatoria por hantavirus es la ley 15.465 del régimen legal de enfermedades notificatorias obligatorias, que establece que están obligados a notificar el médico que asiste o haya asistido al paciente infectado o que haya tenido contacto en prácticas o en un posible cadáver infectado o muerto por hantavirus. También debe notificar el veterinario que haya tratado con el supuesto animal transitorio que transmite el virus. Y por último, el laboratorista y el anatomopatólogo que hayan sacado pruebas y que comprueben o puedan comprobar que sea un posible caso de hantavirus. Hola, soy Fiamma. En caso de confirmación por hantavirus se debe informar a la persona, a la familia y a la comunidad. Se debe estar atento a los síntomas que pueden llegar a presentar las personas que están expuestas, además de realizar una investigación por contacto y fuente de contagio, para poder encontrar la población de roedores y educar a la población. La organización de sistemas de salud incluye la organización de red de derivación, la capacitación de recursos humanos e informar a la población para poder controlar a la población de ratones. Se recomienda para poder prevenir el contagio interhumano entre el personal de salud y la persona infectada, que se utilicen de forma adecuada y eficaz las normas de bioseguridad. Es decir, usar barbijo, guantes, camisolín y antiparras. Además, la persona infectada debe estar en aislamiento respiratorio durante 7 días desde su ingreso o hasta que esté asintomático. Para la población se recomienda que no haya convivencia con roedores y que si se llega a ingresar a un lugar que haya estado cerrado durante mucho tiempo, que se ventile durante 1 hora antes de ingresar. Se debe limpiar con lavandina diluida en un 10%, usando barbijo, guantes y ropa adecuada, lavándose las manos luego de la limpieza. Además, se recomienda tapar agujeros que pueden llegar a ver en puertas, paredes y cañerías. Se recomienda para los turistas que no acampen cerca de malezas o basurales, y que no duerman directamente en contacto con el suelo. Los factores de riesgo son mayormente las personas jóvenes y el sexo masculino, además de las personas que están en contacto con la maleza y la basura, ya sea por su trabajo o porque es donde viven, como es la población rural, guardaparques o también turistas. Hola, soy Andrea y voy a continuar hablando sobre la morbimortalidad del hantavirus. Sabemos que los brotes de hantavirus se asocian al aumento de las poblaciones
de los roedores y factores ambientales que conducen al aumento de la exposición humano-roedor. El índice de casos de mortalidad varían según las diferentes especies de hantavirus, como por ejemplo del 1 al 4% es el virus Púmala, que causa nefropatía, del 1 al 5% es el virus Seúl, que causa fiebre hemorrágica, del 7 al 12% es el virus Dobrava, que causa fiebre hemorrágica severa y nefropatía, y del 10 al 15% es el virus Antán, que causa fiebre hemorrágica y nefropatía, similar a las tres anteriores. El mayor índice de casos mortales, con un 40-60%, es del virus sin nombre, que causa síndrome pulmonar. Existen otras especies de hantavirus, como virus Muleyó, virus Black Creek Canal, que ambas tienen como principal huésped roedor la rata de algodón. El virus Bayou, que tiene como principal huésped la rata de arroz. Estos virus tienen un índice de casos mortales mayor a 40%. Otra especie puede ser el virus Andes, que tiene como principal huésped roedor el ratón colilargo y su índice de caso de mortalidad es de 43 a 56%. Este virus tiene tres variantes, las cuales son el virus Laguna Negra, con un índice de caso de mortalidad de 9 a 29%, el virus Lechiguana y el virus Sodan del 8 al 40% de ICE. Por último está el virus Choclo, como principal huésped roedor la rata enana de arroz, con un índice de casos de mortalidad de 25%. Por otro lado, según los indicadores básicos de 2018, la morbilidad de hantavirus y leptospirosis se asemeja. Recordemos que el hantavirus se transmite por la excreción del roedor y la leptospirosis por la orina del mismo. En este cuadro tenemos indicadores de morbilidad en la República Argentina. Vemos que en 2017 tenemos casos de 136 de leptospirosis y bajó a 108 en 2018. De hantavirus tenemos en 2017 100 casos y en 2018 subió a 115 como resultado de las siguientes regiones. En la región centro, en 2017 con 118 y en 2018 con 90 en leptospirosis, en 2017 con 58 y en 2018 con 46 en hantavirus. En región Cuyo solo hubo un caso de leptospirosis y en la región noroeste en 2017 con 2 casos y en 2018 con 9 de leptospirosis. Y de hantavirus con 32 casos en 2017 y 45 en 2018. En región noreste hubo 10 casos en 2017 y 3 en 2018 de leptospirosis y un caso de hantavirus en 2018. Por último, en la región patagónica, con 6 casos de 2017 y 5 en 2018 de leptospirosis y 10 casos en 2017 y 23 en 2018 de hantavirus. Finalmente, las autoridades sanitarias de Argentina aplican las siguientes medidas de salud pública: lograr un diagnóstico temprano, envío de equipos multidisciplinarios a las zonas afectadas, control medioambiental y comunicación de riesgos, educación, prevención y promoción de la salud en comunidades y centros sanitarios. Hola, soy Lucía y voy a estar hablando de educación sanitaria. Es importante destacar que hay que identificar la enfermedad, seguir un tratamiento y obviamente evitar que se propague. Para esto, desde la salud pública se debe dar a conocer mediante mensajes a la población ante un caso sospechoso o ante un caso afirmativo. Se da a conocer mediante folletos, mediante publicidad en general, todo lo que es por medio televisivo, internet, medios telefónicos, mensajes de texto y demás ante un caso sospechoso o ante un caso afirmativo. Y desde ahí también se brindan todas las medidas preventivas para evitar obviamente que se propague la enfermedad en esa población. Para esto, desde la salud pública es importante, ante un caso afirmativo, capacitar al personal de salud, sean médicos o enfermeros, para que puedan tratar de forma efectiva la enfermedad. En este caso, en el paciente que ingresa al hospital, al sanatorio y demás, siendo hospitalizado en este caso por ser un caso afirmativo. Es importante también que se prevenga esta enfermedad y se informe las medidas de prevención en las escuelas, obviamente en lugares donde concurre bastante gente como centros recreativos y demás.
A manera de conclusión, hemos llegado obviamente a entender que es una enfermedad que no tiene cura, transmitida por un roedor, que es importante las medidas de prevención, en este caso es importante la desinfección en lugares obviamente donde hay roedores o es posible que lo haya. Obviamente también como país entender que a veces las medidas socioeconómicas no son las mejores, pero es importante que la salud pública ayude y pueda, intervenir y brindar todos los materiales y toda la información necesaria para poder tanto prevenir, evitar la propagación y obviamente interferir en la enfermedad y en el tratamiento para que el tratamiento, si bien no hay ninguna vacuna ni hay un tratamiento que sea del todo efectivo, por lo menos poder realizar el tratamiento correspondiente. Desde ya, muchas gracias.